La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Ciencias de la Fertilidad. Les recordamos que este podcast pertenece al programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Yo soy la doctora Mónica. Y yo el doctor Alejandro, y nos complace que estén nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos una súper invitada. Desde mi punto de vista, de lo más importante que es de temas de fertilidad. ¿Quieres presentarla? A Verito. Sí. Y que además tocamos poco, ¿no? O sea, como que de repente... Es un tema que nunca hablamos. Sí, o sea, nos enfocamos en todo lo médico, que si las dosis, que si la paciente correcta, el tratamiento indicado en el momento indicado, y se nos olvida que dentro de todo este concepto de la persona tenemos también el concepto de la salud mental, ¿no? Entonces... Totalmente. Que está súper vinculado con todo lo que es infertilidad, y por eso es que trajimos a Vero Sarre, que ella es psicóloga, es influencer y está súper metida en todo este rollo de la psicología de la fertilidad. Y a nosotros nos llama un poquito la atención cómo una psicóloga cayó en el lado pues negativo de la moneda, ¿no? Porque está ruda este lado de la psicología. ¿Cómo llegaste a la fertilidad? Cuéntanos. Pues mira, yo soy, como dice, soy psicóloga clínica. Estudié después una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Y desde que inicié mi carrera a mí me llamó muchísimo la atención como este vínculo temprano, todo el desarrollo muy temprano, y me fui como empapando cada vez más del tema que ahora le llamamos salud mental perinatal. En ese momento yo no lo conocía así, y la salud mental perinatal justamente abarca desde la búsqueda de embarazo o la búsqueda de ser mamá, todo el embarazo, parto, posparto, hasta los 3 primeros años de crianza. Ah, ok. Entonces, cada vez habemos más psicólogos en formación en este ámbito. Y bueno, yo una vez que fui mamá, pues todavía me metí más a todos estos temas. Y después, cuando yo busqué mi segundo embarazo, empecé con dificultades de fertilidad, y entonces fue así como llegué a este camino. Y pues me decidí justamente formar más en estos temas. Y ahora pues mi consulta se enfoca mucho más en eso, pero veo igual todo, o sea, desde todo. Embarazo, posparto. Y me imagino que cuando pasaste por esto te diste cuenta que es algo que no se habla. O sea, ¿en qué momento actualmente pues hay una tendencia, una corriente de que actualmente toda persona debe ir a terapia? O sea, normalmente es lo que queremos y que se necesita. Pero ¿hasta qué punto una paciente que, lo que vas a decir, no puede embarazarse, o que a lo mejor tuvo una pérdida, qué tanto se abre a hablar estos temas? Sí, exacto. Justo como es un tema tabú, es un tema del que no se habla, es un tema del que hay poca información desde un principio, ¿no? O sea, no es información que se acerca al público que en general. Discrimina un poco, ¿no? O sea, yo siento que todavía estamos en una sociedad que no está tan abierta, y que sí siento que las alcanzan a discriminar, o sea, no en los médicos, sino como entre la población general. De repente ya hablar de infertilidad, o que ellas puedan sentir que no van a tener el apoyo emocional, o el clásico comentario de relájate y va a pegar, ¿no? Exacto, o sea, como todos esos prejuicios, ¿no? Ajá. Y como todo esta, o sea, todavía la culpa recae muchísimo en la mujer, es muy señalada, es por estrés, es porque es por tu peso, es por los pensamientos negativos que estás teniendo. Sí. ¿no? O sea, y desde una desinformación. Entonces hay mucha culpa, ¿no? O sea, las pacientes se sienten culpables de este proceso y dicen, o sea, estoy mal, ¿no? Claro, y está muy relacionado como con el cuerpo, ¿no? O sea, lo ponen mucho en el cuerpo, como algo está mal en mí, algo estoy defectuosa, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque me lo pintaron como que era, lo planeas y lo tienes, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. te dejas de cuidar y sucede. Oye, y empezando con este tema, la pregunta que yo te haría es, ¿toda paciente que se está sometiendo a este proceso tendría que ir con alguien de psicología desde el día 1, o tú que normalmente podrías sugerir? Pues mira, lo que yo digo, a pesar de que soy psicóloga, es que no lo vivan solas. O sea, que vivan siempre este proceso acompañadas. Puede ser acompañadas de muchas formas, ¿no? No a todos nos funciona lo mismo. Sí puede ser acompañamiento terapéutico, pero también pueden ser apoyos grupales, ¿no? Como lo que promueve también Guadalupe y el grupo que tiene. El chiste es que tengas como una red de apoyo que realmente te sirva como eso, ¿no? O sea, que esté para escucharte, en la que te sientas contenida, en la que te sientas
cómoda, que no vas a estar, que no van a emitir juicios, que no, Claro. ¿no? Sí, totalmente. Yo sí tendría una pregunta, o sea, como yo siempre he pensado, como en mi esquema ideal de una clínica perfecta, yo siempre he pensado que tendría que tener como la primer consulta y ya una vez que tú determinas que sí necesita un tratamiento, porque no todas las consultas de fertilidad van a acabar en infertilidad, eso es una realidad, o sea, hay mucha gente que solo busca o asesoría para saber si tienen la capacidad, ¿no? O sea, Sí. si tienen esta probabilidad. Y aquellas pacientes que ya tienen algún diagnóstico, yo siempre he pensado que sí deberían de tener un apoyo adicional, ¿no? O sea, como a lo mejor una evaluación, no sé si exista, y esto es una pregunta bien desde el fondo de mi corazón, no sé, un cuestionario, algo, o sea, como que pudieran tener una evaluación psicológica inicial para ver qué pacientes iban a necesitar un apoyo intensivo y qué pacientes a lo mejor nada más con que les digas, ahí está el apoyo de psicología por si lo necesitas o si en Como una algún escala momento... de, con la de depresión, de que Ándale. existe o algo que exista sé, esta no sé. paciente que se va a someter. Sí existen, creo que no están estandarizados todavía para México, pero sí Ok. existen. Pero creo que principalmente sería como abrirles la opción, ¿no? La posibilidad de que sepan que Ujú. a lo que pueden ir, o sea, que sepan que es un Ujú. proceso que implica un proceso emocional Ujú. complejo y qué opciones pueden tener, ¿no? O sea, acercarles esos diferentes recursos. Sí. Y yo ahorita aprovecho, estábamos diciéndolo y, o sea, lo estamos platicando fuera de cámara. ¿Qué rol toma el médico? O sea, tú que ya estás con pacientes y ser honesta, lo que ves, sé que es cosas peores. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿qué errores cometemos? La paciente mencionaba mucho Guadalupe que tiene miedo con nosotros, que no nos expresan, qué podemos hacer nosotros, hasta dónde podemos hacer como doctores, porque somos el primer contacto, porque aquí es o eres muy frío, a lo mejor como médico y no tienes empatía, ¿no? Que podría ser, pero a lo mejor tú estás refiriendo a tiempo. No sé esa parte tú que notas ya en tus asesorías o la consulta que das. Ujú. Pues mira, yo lo que veo justo que también mencionó Guadalupe, que les da como pena, como entre miedo, como entre que se sienten como intimidadas, ¿no? Ok. Para preguntar, para decir sus dudas, para decir sus miedos, para decir a lo mejor sus expectativas, etcétera. Y esto creo que tiene mucho que ver con el vínculo que se crea, ¿no? Que tendríamos que pensar en crear un vínculo de confianza, de sentirse seguras con su médico, ¿no? ¿Cómo se crea esto? Pues primero hay que preguntarse si, o sea, como desde dónde nos estamos comunicando o relacionando con nuestras pacientes, ¿no? Que desde ahí el término paciente, ¿no? Ya le estamos dando como un término de pasivo, ¿no? Ok. Entonces, Ajá. yo me fijo mucho como en las palabras. Yo... Seguro ya me Sí, analizó. a los dos. Corre, amigo, corre. No. No, Como es que una me gusta utilizar el ¿Cuál? término consultante, porque ahí ya le das un rol activo, ¿no? O sea, ya es parte de esta relación, ya no es como esta relación jerárquica en la que está el médico que sabe y que te dice y tú sigues indicaciones, ¿no? Sino como una relación horizontal, ¿no? En la que tú sabes porque estás preparado, porque han pasado años para llegar a donde están claro. y con la experiencia que tienen, pero también las consultantes saben de ellas mismas, saben de su Sí. cuerpo, saben de cómo se sienten, Sí. saben qué quieren, qué buscan, qué expectativas tienen, qué necesidades tienen. Mira, yo así ahorita que lo dices como de consultante y de la búsqueda de lo que las pacientes requieren o necesitan, creo que, no sé si te pasa que de repente llega una pareja que ya la tienes con el diagnóstico de infertilidad a lo mejor y haces un par de tratamientos antes de ir a un in vitro o algo y salen negativos, ¿no? Y entonces te llegan y te preguntan pues como qué pasó, por qué, ¿no? Porque creo que a veces también se nos olvida que dentro de este rubro de la fertilidad, pues nuestros porcentajes son bajos como lo natural, ¿no? O sea, a mí luego de repente me da como un poquito de risa, no de risa, sino como de esta sensación como de burla de la vida, de que tienes de repente consultantes. Lo hice muy bien esta vez, ¿eh? ¿Qué tal? A mí todavía se me sale, o sea, Sí. bueno. Que tienes consultantes que te hablan por teléfono, ¿no? O sea, en pánico porque tuvieron, no sé, relaciones en un día 24 del ciclo, ¿no? O sea, que si se van a quedar embarazadas, ¿no? O sea, y que están como tan muy, o sea, que de repente estamos tan al pendientes de no quedar embarazadas Cuando es un milagro. cuando es el 15% de las veces lo vas a lograr, ¿no? Sí. O sea, digo, o sea, obviamente si tienes 20,
por favor no lo tomen como método anticonceptivo porque seguro lo van a lograr. Pero de repente me digo, qué burlona es la vida, ¿no? De que estamos, en algún momento de nuestra vida estamos tan preocupadas por la no, fertilidad. o sea, por no embarazarnos, Justo. que cuando, lo que me decías, es algo que nos metieron como un chip, que nos decían que cuando ya estuvieras casada y tuvieras trabajo estable y no sé qué, al mes siguiente ibas a estar embarazada. No, pues desde chiquitos, ¿qué tal? Escuchamos el ciclo de la vida de naces, creces, te reproduces y mueres. Y no, o sea, puedes nacer y morir, puedes nacer, crecer, decidir no reproducirte, puedes nacer, crecer, querer reproducirte y no poder. O sea, como que todas estas posibilidades que existen y que nos enseñan un camino muy lineal y que esperas que así sea. Pero ¿cómo puedes abordar esto con los pacientes? Con los consultantes. Es imposible esto, ¿eh? ¿Cómo puedes abordar esto con ellos, no? Porque a veces cuando tú o sea, no quieres que suene que el vaso medio vacío, ¿no? O sea, no quieres decirles, cada vez que tú tengas este procedimiento, el porcentaje va a ser 20, 30, ¿no? 50. Pues que la Pero, realidad. sin embargo, exacto, es parte es ser claro con la información y es promover esta relación que decimos, horizontal. O sea, te hablo con claridad, te hablo desde pues, las cifras que tenemos, también desde la empatía, ¿no? O sea, como que hay diferentes como ingredientes que van sumando a este vínculo de confianza y que las consultantes y las parejas necesitan escuchar la verdad, ¿no? Porque se van a ir dando cuenta en el camino que no era tan fácil, igual que como Claro. lo que decíamos, ¿no? Yo ahorita digo, también es muy difícil. Ahí me tocó una paciente, siempre yo les digo que la red de apoyo, ¿no? Que es importante una red de apoyo, lo considero, he aprendido de eso. Antes nunca lo mencionaba yo en mis consultas, creo que la red de apoyo hay muchos. Y me ha tocado pacientes que no afrontan la realidad, ¿no? O sea, el primer punto, un día a un paciente yo le decía, bueno, es que ahorita que veamos la infertilidad, me dice, es que yo no soy infértil, yo todavía soy fértil, pero estoy en este proceso, ¿no? Entonces yo te dije, bueno, a lo mejor usé palabras erróneas, ¿no? Pero luego me di cuenta que a lo mejor ella sí necesitaba ya acudir con alguien, ¿no? O sea, esa parte que también a la paciente le cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Sí tengo un problema y necesito una red de apoyo, ¿no? Entonces, nosotros como médicos sí considero que somos los que debemos de referir. O sea, en ese momento decir, ¿sabes qué? Estos son los contactos, porque muchas veces las pacientes no se dan cuenta del proceso que están pasando. Sí, o llegan ya muy tarde, ¿no? Eso. Que yo también como que promuevo mucho esta parte de la prevención, ¿no? O sea, de Siempre. venir, o sea, como a lo mejor de prepararte, pero claro, si no sabes a qué vas, ¿para qué te preparas, no? Pues hasta que me pase algo. Entonces, justo hablar mucho más de qué implica todo este proceso con las pacientes desde la primera vez ustedes, para irles acercando poco a poco. O sea, creo que se me haría como muy fuerte de cajón, te mando con la psicóloga, Ok. pero sí como plantearle como esa posibilidad. La puerta no abierta. como, o sea, como un apoyo para ellos, ¿no? Y te pregunto ahorita en mi ignorancia, ¿qué porcentaje o tú que ves que analizas muchas veces la paciente o no está preparada para buscar el embarazo o problemas con la pareja o a lo mejor están buscando este proceso para salvar algo que ellas tienen, ¿no? O sea, esa etapa que a lo mejor una paciente lo ve reflejado en la consulta de infertilidad, pero a lo mejor hay algo atrás desde qué es para ellas la familia, ¿no? O sea, qué es para ti ser mamá, hasta dónde vamos a llegar a ser mamá, tus óvulos, donación, ¿no? No sé qué tan importante es esa parte. Sí, claro, eso se toca también y... Ay, se me fue la... No, o sea, como de la importancia. Ahora, yo te quiero decir la otra pregunta. Siempre nosotros en el congreso que tenemos un invitado, próximamente el doctor Miguel de Tuxtlavia, un psiquiatra, y él decía, ¿por qué nosotros como médicos tenemos que tomar la decisión o darle consejería a las pacientes? O sea, me refiero, ¿en qué momento nosotros como médicos tenemos la preparación de ser los psicólogos y darle consejos de la vida? ¿Hasta dónde vamos a seguir un tratamiento? ¿Hasta dónde, cuántos in vitros vamos a realizar? La realidad, creo que la misma paciente es la que tiene que tomar la decisión siempre y cuando seamos éticos. Claro, y justo tiene que ver con esta relación horizontal que decía, porque no es yo te digo qué te conviene, ¿no? Es yo te planteo las opciones según lo que estudié en ti, en tu pareja, lo que yo sé, y entonces tú junto conmigo decides, ¿no? O sea, decidimos juntos qué es lo mejor para tu contexto, ¿no?
Oye, y otra pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Nosotros hacemos el diagnóstico, ¿no? O sea, factores, nosotros siempre tratamos de, a nosotros nos gusta hablar de factores, no de como de causas, porque siempre causa ya tiene ahí implícito un muy fuerte, ¿no? Sí. Pues sí. Causa, ya me estoy... Sí, no, es que sí, son factores. Pero o sea, ya haces el diagnóstico, empiezas el tratamiento, a lo mejor hay fallas, porque, pues sí, o sea, muy pocas veces le vamos a atinar a ese 15% la primera vez. Y yo me he dado cuenta que uno, o sea, no sé si en México o en el mundo, pero sí el factor masculino sigue siendo un tema. O sea, tengo parejas que sí tenemos, o sea, tengo parejas con factores masculinos muy severos y que se ponen las pilas, pero, o sea, no sé si es por... Y son normalmente las parejas grandes, o sea, las mujeres de más de 40 y los hombres de más de 40 se ponen las pilas rápido. Pero me pasa también mucho, no sé si eso tenga relación, o sea, nada más mi estadística poblacional, me pasa mucho que los jóvenes que de repente llegan con un año de infertilidad, hacemos la evaluación y nos damos cuenta que es un factor masculino, desaparecen. O sea, la pareja desaparece un buen rato. O sea, no sé si te ha pasado. Sí. O sea, yo le pregunté qué porcentaje de hombres ves. Sí, justo ahí. Ajá, eso iba a yo hasta ahora, bueno, no me han consultado hombres directamente, pero yo siempre, o sea, y la mayoría de las que veo son mujeres, pero siempre traigo el tema de la pareja a la consulta, ¿no? Más cosas, es un tema complejo también para como hombre, porque pues les da directo como a su ego, a su hombría, ¿no? A su... Pues sí, a su capacidad de procrear y de reproducirse. Entonces, es un tema también fuerte para ellos y que pues también es importante hablarlo, ¿no? Y yo siempre también, o sea, basado también como en el mismo hombre, o sea, siempre me ha quedado como la duda, ya sé, pero pues tengo que preguntar, dame chance. O sea, yo siempre he tenido como la duda de qué pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros como mujeres, pues a lo mejor es un deseo que tienes y que tienes, es un objetivo, ¿no? O sea, es un punto al que vas a alcanzar y que o sea, que estás dispuesto a sacrificar muchas cosas para lograrlo. Pero en el lado de ellos, que pues en realidad no sacrifican tanto, ¿no? O sea, porque nos inyectan, o sea, hasta qué punto o cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar a esta pareja, no sé si a lo mejor en terapia psicológica en conjunto, no sé, del apoyo, ¿no? Porque no sé si te pasa que de repente ya vas en la tercera transferencia y la pareja ya está cansada, o sea, ellas todavía están como ilusionadas, pero él ya está cansado, ¿no te pasa? Sí. O sea, la realidad es que al final de cuentas, muchos de los tratamientos están enfocados en las mujeres y el hombre pasa a otro lado, pero en algún momento yo he pasado, el hombre siempre quiere ayudar, pero hasta donde puede, muchas veces no puede, o el hombre quiere detener el proceso y ella quiere seguir en este proceso. Entonces, yo no sé, ahorita que lo que dices, Moni, sí me ha preguntado, en las ramas de psicología, ¿quién debe de abordar los temas de infertilidad? ¿Qué rama? No sé si existe. ¿Hombre? En general, o sea, en los temas, no sé si haya de conducta, de familia, o sea, ¿cuál es el ideal o cómo referir a estas pacientes? Pues es justamente esto, la psicología perinatal. Ok. Y pues últimamente ya se han abierto mucho más formaciones específicas para psicología de la reproducción asistida, ¿no? Que es en lo que yo me he formado. Y pues eso, sí, cada vez más se va a ir especializando, así como en medicina, la psicología, ¿no? Porque antes era como mucho más general y ahora se han hecho como más estas ramas que no son todavía como oficiales, digamos, no están dentro ¿cómo se dice? O sea, de los estudios académicos, o sea, pero pues son externos, ¿no? Oye, y ahorita me surgió, nosotros debemos, bueno, sé que los psiquiatras van a terapia, o sea, o normalmente psicólogas, nosotros deberíamos de ir. No, 100%, obviamente. Pero entiendo como personal, o sea, entiendo la parte, pero el médico que se somete a eso, porque te voy a decir en un momento, a veces me ha pasado, me siento con culpa. Totalmente. O sea, yo a veces salgo y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Falló algo? ¿En qué fallé? ¿Qué culpa tengo? O sea, ¿qué pude haber hecho? O sea, y dices, a lo mejor yo también pues estoy mal en este proceso. No sé, o sea, yo les voy a contar desde mi o sea, perspectiva. Desde mi experiencia. Que yo sí tengo, o sea, que soy muy,
o sea, por mi tipo de personalidad y cómo soy, sí hago vínculos mucho más rápido con mis consultantes. Y entonces, pues me engancho con ellas también. O sea, yo también, o sea, lo acepto que cometo errores, que lo que platicábamos, ¿no? O sea, hasta qué punto puede ser como frío, o sea, o no sé si separarte y para también no generarte a ti como un trastorno de ansiedad y qué tanto te puedes unir, ¿no? Que es una línea bien delgadita en fertilidad, ¿no? O sea, y, o sea, cuando yo me tenía mis ataques de culpa, de ansiedad, de por qué no salen las cosas como nosotros necesitamos, cuando preguntaba, cuando acudía a ayuda, me hacían, no sé si era el tipo de a lo mejor de terapia que buscaba o algo, pero me decían, es que tienes que ser un poco más distante, ¿no? O sea, no tienes que tomártelo todo personal. Y o sea, no, pues es que en el momento en que tú hagas eso te despersonalizas y entonces tienes al clásico médico que le dicen las pruebas negativas y, bueno, pues avísame cuando arregles, ¿no? Y fin de la llamada, ¿no? Entonces, esa línea, delimitarla, por favor. Claro, creo que estás tocando un tema muy importante que creo, según mi perspectiva también, que se debería tratar desde la formación médica. Okay. O sea, porque justo les han enseñado como a separar muchísimo la salud mental de la salud física y entonces ustedes se encargan de la salud física y punto. Y lo demás, pues quién sabe, y cómo me acerco y cómo creo un vínculo con mis consultantes y cómo me acerco a ellos y cómo puedo ser empático y cómo, ¿no? Y cómo manejo mis emociones. O sea, creo que todo eso se debería de poner como parte del plan de estudios. Es importante. Sí. O sea lo que dices, sí. No claro, sé si o sea, ¿cuándo les han dicho cómo? En la carrera, o sea, tuviste una clase de psicología. No. Yo sí tuve una de psicología, pero que veías desde mes 4, o sea, no sé si van en el 5, o sea. Pero cuando ahorita que dices en la parte de la subespecialidad o algo que estamos haciendo, cero. Tendríamos que tener clases de psicología. Sí, ¿cuándo les terapia? dijeron cómo dar una mala noticia? Nunca, jamás. Yo no les sé. dijeron. O sea, ya lo aprendes, pero con la... Exacto. Sí, me imagino el eso hace duelo, ¿no? Las muchísimo etapas del duelo y todo eso. Y lo vas aprendiendo con golpes de la vida. Sí. Que te vas guardando cosas, ¿no? Exacto. A ver, incluso les hacen como la novatada, ¿no? De vas a darle la Sí, noticia. sí, porque tiene su chiste, porque cuando a una paciente le das siempre que te das una prueba negativa, la primera respuesta es ¿qué sucedió? Claro, totalmente. O sea, la paciente va a decir, entonces tú te preparas normalmente para decir cuáles fueron las opciones, pero a veces puede ser nada más solo como robot, sin realidad, pero porque es un mecanismo de defensa también de protección, ¿no? No sé, te iba a preguntar, ¿te pasa todavía que te llega la prueba, o sea, que te llega el mensaje de la paciente? 100%. ¿No? Ajá. Y ves que sabes que es la prueba y no empieza a latir más rápido tu corazón. 100%. A mí me sudan las manos. Es que es imposible 100%. no Claro. vincularse. Yo cuando espero que mis pacientes que estén viendo esto, si ven que a veces no les respondo luego, era porque estaba ocupado. Pero la realidad es que sí recibo el mensaje y tardo en ocasiones ver si el resultado. Sí. O sea, claro, porque para mí también es un momento difícil. Sí. Porque qué voy a decir, qué va a suceder. Porque desgraciadamente en estos temas de fertilidad, ¿qué es eres el héroe o el villano? Totalmente. No hay términos Sí, medios. no hay Yo hoy lo considero. Y cuando es el villano, normalmente la paciente se va a cambiar, ¿no? Cuando entonces ese dilema de decir, oye, no, a ver, todo está bien, es difícil, ¿no? Entonces la realidad tienes razón, ¿no? A veces postergo la llamada, postergo el qué le voy a decir, porque no tengo palabras. O sea, ¿y por qué no decirle así, no? O sea, Sí. ¿sabes qué? Pero eso también, tengo fíjate palabra. que es algo que está mal de nuestra ya no me formación. está analizando, o sea, Ajá, voy a decir al final. Saliéndonos a dar su tarjeta. Pero también creo que es algo que está como de nuestra formación, que, o sea, te enseñan que no puedes no saber. Exacto. Y justo es esta relación que decíamos, que es jerárquica y que es jerárquica desde su formación. Sí. Y entonces el R4 le dice al R1, tú haces lo que yo te digo porque yo sé y tú no. ¿No? A mí sí me llamó la atención donde ya al final, cuando empecé mi práctica clínica, o sea, ya al final de reproducción, escuchaba a mi maestro y daba una forma a las noticias y yo decía, ¿en qué momento voy a pasar yo a hacer así? Porque pues a lo mejor tenías una paciente y decías con qué sentimiento se lo voy a decir, y en algún momento también sí creo que te haces frío. O sea, y no sé si esté bien o mal,
pero en algún momento sí tienes que poner un límite porque si no todo Pues, el tiempo estás con culpa. Te digo que es lo que dicen los psiquiatras, o sea, que sí tienes que poner tu límite y tu barrera, y yo siempre pues entonces le doy la vuelta al psiquiatra porque digo, no, pero en ese momento ya no soy humano, ¿no? Entonces, y seguimos atorados, ¿no? O sea, con la culpa y el remordimiento. Sí. Oye, entonces, bueno, retomando el tema, Brito. Ajá. Aquí lo importante es para pacientes y creo que lo importante es que tú no sé, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué tenemos de que hacer? Ajá, o sea, que lo que tú ves, o sea, ¿saben qué? O sea, La ¿qué receta fallas secreta tenemos con la paciente? O sea, ¿qué podíamos hacer para mejorar este vínculo? Porque sí creo que es igual de importante que todos los temas que hemos estado hablando. Sí. O sea, desde mi punto de vista, una paciente que no está bien, va a haber factores o piedras en el camino que me va a hacer que no termine con el proyecto final de buscar el embarazo. O sea, desde que se cansan desde antes, que no entiendan el proceso. O que ¿no? lleguen desgastadas. O que lleguen desgastadas, ¿no? Porque esto es en equipo. O sea, y a lo mejor nosotros nos enfocamos en lo médico Sí. y a lo mejor la paciente necesita otra cosa. O sea, entiendo, o sea, la parte médica, pero a lo mejor ella sí tiene que, si ella analiza, va a venir a la consulta de manera regular, porque a veces desaparecen los pacientes. Claro. No sé cómo ves todo esto. Y la otra que, o sea, bien relacionado con eso, o sea, como de qué vamos a hacer con esos pacientes y que cómo podemos prevenir que el desgaste llegue a que cuando lleguen a la maternidad, pues las truene, ¿no? O sea, como pareja, como mujeres, como todo, porque a lo mejor no era lo que ellas habían ilusionado, habían prospectado, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿No? Creo que es la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, pues una es propiciando esta relación, ¿no? Que hablábamos. Y también ver desde dónde las estamos escuchando, ¿no? Una parte muy importante es validar, ¿no? Validar desde lo que te dice que sintió desde que se puso el medicamento, ¿no? Es que sentí que tengo el estómago revuelto, me da la cabeza, lo que sea. Lo primero que los médicos suelen hacer, o bueno, desde lo que yo he escuchado, ¿no? No te preocupes, no creo que sea el medicamento, ¿no? Entonces ya desde ahí como que estás cerrando la puerta. Sí somos. No, estás como cerrando la puerta, estás como diciéndole, no me vengas a decir lo que sientes y lo que percibes en tu cuerpo, porque no te voy a abrir la puerta, ¿no? Ajá. Entonces, como no cerrarlo, justo validar, ok, mira, qué importante que me hablas de lo que estás sintiendo en tu cuerpo, porque es importante que vayamos descartando, ¿no? Y a lo mejor no decir desde un inicio sí es o no es, pero vamos descartando, ¿no? Yo les sugiero mucho como llevar bitácoras, ¿no? De qué síntomas tienen, qué dudas tienen, que les van surgiendo, la parte emocional también, ¿no? Pero que cuando van con su médico, justo lleven como esta bitácora o estas notas en el celular de que le iba a preguntar esto, ¿no? Anotarlo. Y entonces que ustedes también como que propicien eso, si no se animan tanto como decirles, oye, anota lo que vayas sintiendo, es muy importante que me digas, las dudas que vas teniendo, ¿no? Anticiparles mucho las cosas, ¿no? Anticiparles posibles síntomas, anticiparles cómo va a ser el proceso, ¿no? A veces hablan como que muy rápido, mira, vas a venir y entonces te vamos a pasar a quirófano, ¿no? Pero anticipar el famoso video. Y tener, exacto, como imágenes, como apoyo visual, trípticos, como lugares donde puedan decir, ¿cómo iba a ser este proceso? Sí, o sea, me recomiendan que venga acompañada, me recomiendan esto, ¿no? ¿No? Va a ser esto. Un cuadernillo, ¿no? Al inicio de esto es lo que puede pasar, ¿no? Exacto, justo, anticipar esa información y es poder y es como justo bajar muchísimo la ansiedad. Ahorita que acabas de decir también, ¿cómo? O sea, no puedo decirlo, consultante, ¿cómo se llama? Consultante, sí, consultante. ¿Cuántos pacientes de nosotros que tenemos en reproducción se embarazan y después del nacimiento tienen depresión postparto? Muchísimo. Sí, entonces es en donde dices... Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, o sea, ¿me entiendes? ¿Y cuántas veces de nosotros... ahorita que dices toda esa parte perinatal que incluye la psicología que ves, ¿cuántas veces nosotros les hacemos las encuestas que ahí sí sé que están un poco más estandarizadas y eso en el posparto? Estas pacientes tienen factores de riesgo, como lo vemos desde antes, durante el embarazo y después. Entonces imagínate para ellos lo que es de que estaban buscando el embarazo, ya tienen a su bebé y de repente están deprimidas. O sea, no salen de este círculo. Todo el sueño que yo deseaba. No salen de este círculo vicioso, claro. ¿no? Y justo por eso como propiciar toda esta red de apoyo que decías. O sea, eso es lo importante para prevenir, ¿no? Tener factores protectores. Entonces, acercarles todos los recursos, ver quiénes están realmente apoyándolos de su familia, de sus amistades cercanas o
apoyo de estos grupos que ya existen, ¿no? Si no, a lo mejor tiene una familia adorable y tiene amigas de toda la vida que la han apoyado siempre, pero no alguien que haya vivido esto. Y entonces, teniendo estos grupos, hace la diferencia. Yo lo veo mucho y quienes nos estén viendo, desde que, pues así es la sociedad, no creo que es. Andas con alguien y siempre la pregunta es, ¿cuándo te vas a casar? ¿No? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y cuando estás casado, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿No? Es algo que la sociedad lo dice, ¿no? Entonces, esa parte también de la gente que rodea, tenemos que apoyar. O sea, por algo la gente, pues, sí, o sea, por algo la gente está sola, es por algo. O sea, la realidad, ¿no? Y una paciente me dijo que nunca había puesto atención, que a lo mejor ya lo mencioné en algún podcast, es, tienes estas amigas que son muy amigas tuyas, pero a lo mejor están embarazando y están haciendo baby shower, revelación de sexo, ¿no? Y entonces tú supones que como eres la amiga, vas a vivir, tú como, o tu amiga va a vivir el proceso contigo, pero la verdad es que no. O sea, tengo pacientes que me dijo, Alejandro, tengo una amiga y no quiero ir. Claro. O sea, no quiero ir a su evento, pero es mi mejor amiga y me siento culpable, pero ya me cansé de estar viendo redes sociales, de cosas de que tú eres feliz cuando no estoy bien. Claro. Entonces, esto es esa red de apoyo que a veces no lo tienes en gente cercana y no te das cuenta que necesitas gente que haya vivido el proceso. No sé, desde mi punto de vista. Sí, o alguien que conozca el proceso, ¿no? Que les acompañe, que igual les anticipe, que les dé herramientas para afrontar, que les dé un espacio. O sea, para mí el acompañamiento terapéutico es justo un espacio de pausa y de conectar con sus emociones, de conectar con su cuerpo, de conectar con sus necesidades, ¿no? De ver por su autocuidado, por mejorar la calidad de su vida. Entonces, sí, es lo que decía, o sea, uno tiene que estar bien en todo para dar el siguiente paso. O sea, te estás descuidando en otras cosas en este proceso cuando realmente no estás bien. O sea, la verdad es que una vez que estás bien, sí es verdad que las cosas fluyen. Bueno, sí lo creo. ¿No? Pues, bueno, oye, sí, para terminar, Vero, oye, porque este tema da súper largo, ¿no? Podríamos aquí pedirnos la cena y seguir aquí. No, y hasta cursos. Deberíamos organizar un curso para psicólogos. Deberíamos de ser, de psicólogos para biólogos. Sí, completamente. Eso no lo había pensado. Y voy a cambiar mi pregunta porque normalmente les preguntamos que como de dónde ven la fertilidad de México, ¿no? O sea, como el futuro. Voy a decir, ¿cómo nos ves a los biólogos en un futuro? O sea, ¿sí crees que vamos a cacharla? O sea, ¿sí nos ves que estamos echándole más ganitas? Yo creo que lo están haciendo muy bien. O sea, este es un claro ejemplo, ¿no? Están invitando a la psicóloga a hablar de estos temas. Es un gran avance. Creo que se está viendo muchos cambios. Creo que veo muchos cambios en cómo se relacionan con las pacientes, con las consultantes. ¿Ves? A mí también pasa. Creo que se está dando el cambio, pero como te digo, creo que hay que apostarle mucho a la prevención. O sea, cómo hacer esto desde la formación de médicos, desde la formación de profesionales de la salud, y bueno, quienes ya ejercen, pues también, o sea, cómo podemos capacitar, cómo podemos ayudarles a dar estas malas noticias, ¿no? A acercarse, a acompañar y sabiendo hasta dónde, ¿no? Poniendo los límites, pero también sin miedo a involucrarse, ¿no? O sea, somos seres humanos y claro que nos alegran las buenas noticias y nos parten el corazón las malas y están nuestras emociones puestas ahí. Y lo que acabas de decir, estamos en una especialidad que a veces son más malas noticias que buenas noticias por estadística. Entonces esa parte de enfrentar, o sea, me llevo muchas cosas. Nunca tuvimos la preparación en general. Creo que aparte de la sociedad actual hay muchas cosas que en general, en cualquier, no solo en fertilidad, en muchas ramas de muchos trabajos, la parte de psicología es importante y no ver esto como con tabú, con miedo. O sea, la realidad debemos de tomar esta parte de psicología y red de apoyo como algo dentro del tratamiento de las pacientes o dentro de la fertilidad. Sí. O sea, así lo considero. Como un complemento. Totalmente. Sí. Pues muchas gracias, Vero. Te agradezco nuevamente. Gracias a ustedes por el espacio. Y sí te quedamos una cordial invitación que si podamos hacer un programa o algo de educación para nosotros, sí creo que es necesario. Con la Asociación Mexicana. Sí, porque sí creo que no estamos preparados para la otra parte, ¿no? Lo médico siempre lo presumimos, pero la otra parte creo que sí nos falta muchísimo. ¿No? Claro que sí, yo encantada. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.